el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández no tendrá ningún problema con ir contra la propiedad privada para encontrar fuentes de financiación de un proyecto populista donde nosotros justamente lo que necesitamos es que haya muchos vicentinos. Estamos hablando de exportaciones por 2.500, 3.000 millones de dólares por año. Obviamente la consecuencia de esto es un menor incentivo a la inversión, lo que genera menor crecimiento económico y menor caída de la pobreza o incluso su aumento. Que la propiedad privada no se encuentra plenamente garantizada como establece la Constitución. Si la oposición no está presente, se aprueba con una simple mayoría, la mitad más uno. Entonces puede salir el proyecto ahí. Hoy es 20 de junio y frente a la Casa Rosada, que es justamente la sede del Poder Ejecutivo Nacional, se prepara una manifestación justamente en apoyo a que siga siendo una administración privada la que lleve adelante la empresa Vicentín, que justamente se encuentra en la provincia de Santa Fe y que mucho se ha escuchado hablar de ella en las últimas horas. Por eso hoy vamos a tratar de entender de qué se trata desde distintos aspectos, pero principalmente, si les parece, vamos a escuchar de parte de Matías Longoni, que es periodista de la provincia de Santa Fe y que ha llevado muy bien adelante este caso, qué significa Vicentín no solamente para la región de Santa Fe, sino también para la República Argentina. ¿Qué es Vicentín? Vicentín es una empresa agropecuaria muy importante que nació en Reconquista, Avellaneda, en el norte de Santa Fe hace 90 años. Primero se dedicó al algodón, a otros cultivos regionales, el girasol, y a partir de la llegada de la soja a la Argentina creció muchísimo porque es propietaria de plantas de molienda y de elevadores para exportar justamente los subproductos de la molienda de soja. Esto es la harina de soja, que es el principal producto de exportación de la Argentina, y el aceite de soja. Por supuesto también exporta otros cereales, pero básicamente el núcleo duro de su negocio es ese, a punto tal que en un buen año llega a concentrar el 10-12% de las exportaciones totales agrícolas argentinas. Esto es de un negocio de 25.000 a 30.000 millones de dólares por año. Estamos hablando de exportaciones por 2.500, 3.000 millones de dólares por año. Esto como núcleo central de su negocio, porque después tiene algunas empresas satélites, básicamente alimenticias, un frigorífico importante, Friar, en Reconquista, a los empresarios de Vicentín que lo recibieron muy mal esta noticia, porque finalmente ellos estaban tratando de buscar alternativas y negociando la venta de activos dentro del marco de su concurso de acreedores, que comenzó en febrero del año pasado y que atiende las deudas de Vicentín con un montón de personas, bancos, productores agropecuarios, por un total cercano a los 1.500 millones de dólares. En ese marco del concurso, Vicentín esperaba resolver la situación y poder reactivar sus plantas. Incluso estaba rumoreándose que estaba pensando en vender parte de sus activos para poder sanear más rápidamente el asunto. Como ya dije, ni Perotti, el gobernador de Santa Fe, ni sus ministros estaban al tanto de la ofensiva nacional sobre Vicentín y por eso reaccionaron mal. Daniel Costamaña, el ministro de Producción de Santa Fe, llegó a presentar la renuncia. Perotti le pidió que no lo hiciera, que no avanzara en ese sentido, y lo que hizo el gobernador para tratar de evitar este escenario de crisis es forzar una negociación. Por eso la cena, el encuentro, la reunión tardía, una nochecita en Olivos entre el presidente Alberto Fernández, con la presencia de Perotti, y los directivos de Vicentín, para ver si había opciones a la expropiación. Ya vimos las movilizaciones que hubo en Avellaneda y en Santa Fe para el sábado. El sábado 20 se prepara otra serie de banderazos, ya no solo en esa zona de Santa Fe, sino en todo el país, de productores agropecuarios que ven en el caso de Vicentín y en la amenaza de expropiación un primer paso hacia un proyecto más ambicioso que podría, llevar a ese kirchnerismo más duro al vamos por todo, a desatar una ola de expropiaciones. Cuando hablamos de grandes empresas, lo explicaba recién Matías, y más que nada con esta significancia en cuanto a lo económico, mucho tiene que ver cómo es la relación con los municipios locales donde se encuentran esas empresas, y por eso también tenemos el testimonio del propio intendente de Avellaneda, Dionisio Escarpín.
Lo escuchamos. Bueno, sin duda es que Vicentín es una empresa muy importante para todos nosotros. Primero porque tiene 90 años de historia en nuestra comunidad, ha recorrido un camino muy largo en todo este tiempo. Y bueno, a pesar de nosotros estar en este rincón de la provincia de Santa Fe, en el norte de la Argentina, ha sido una empresa que con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, pudo trascender las fronteras regionales de la provincia, de la nación y convertirse en definitiva en una multinacional. Casi todas sus unidades productivas estaban en pleno funcionamiento, sus empleados la mayoría trabajando, cobrando sus salarios al día. Por lo tanto nos llamó la atención porque además había un proceso que es el proceso del concurso a cargo de un juez de la provincia de Santa Fe y una sindicatura que es en definitiva el proceso legal que se estaba llevando adelante. Nosotros entendemos que es una medida que no se ajusta para un país como la Argentina, donde nosotros justamente lo que necesitamos es que haya muchos vicentinos. La Argentina necesita que haya muchas familias que inviertan, que apuesten. ¿Y por qué castigar a una familia que uno de sus pecados más importantes ha sido apostar por el país? No, respecto a las medidas, no. De hecho, que fue sorpresiva para nosotros, también fue sorpresiva para la empresa. Imagínense que la semana anterior al anuncio de la expropiación, la empresa venía trabajando con el gobierno de la provincia. Entonces todos nos vimos sorprendidos en esta medida y por supuesto que no nos consultaron. Pude hablar con el presidente, también hablé con el gobernador. Y bueno, le manifesté lo que estoy manifestando ahora, ¿no? El rechazo a la intervención, el rechazo a la expropiación, es decir, no una intervención intempestiva en el marco de un concurso de acreedores, no la expropiación de un capital, sino una mesa de diálogo. Ahora bien, esto que se ha tomado por sorpresa, por lo menos por parte de los empresarios y también de los vecinos, tiene que tener algún tipo de sustento legal, pero aparentemente encontramos el origen en épocas que este gobierno ha intentado ocultar o por lo menos olvidar, bajando cuadros, pero de eso nos va a hablar el doctor Ferreiro, que es especialista justamente en cuestiones penales aquí en nuestro país. El decreto de intervención del Grupo Vicentín se sustenta básicamente en la Ley 21.499, es decir, en una ley que fue sancionada y promulgada en el año 1977, es decir, en una época donde el orden constitucional se encontraba interrumpido en nuestro país. Deriva en un ejercicio abusivo del poder, por cuanto pretende lisa y llanamente intrometerse en una persona jurídica de gestión absolutamente privada. En paralelo a ello, se vislumbra con prístina claridad una vulneración hacia la soberanía provincial, como así también, y del mismo modo, a las potestades jurisdiccionales del magistrado interviniente en el concurso preventivo de acreedores, es decir, su juez natural, en el procedimiento judicial que oportunamente se inició a los fines de reordenar las deudas que tenía la empresa para aquel entonces. Cierto es que la expropiación, en concreto, no es materia justiciable. Lo que sí es materia justiciable es el monto de la indemnización, el quantum de esta indemnización. La experiencia de nuestro país en materia de expropiaciones arroja resultados cuanto menos desastrosos, en el sentido de que han generado impactos muy severos hacia el erario público, a tal punto que un grupo de origen suizo detenta el 66.67% en la integración del capital, con lo cual, en el supuesto y en caso de que no exista un acuerdo en torno al monto de la indemnización, ello podría implicar que se lleve al país nuevamente hacia un escenario de un megajuicio internacional donde presumiblemente los resultados sean negativos y se viera nuevamente expuesta a la República a severas sanciones de carácter económico. Esta medida del Poder Ejecutivo no resiste un debido control de constitucionalidad, como así también genera un antecedente muy peligroso, en donde se da como mensaje de cara a la sociedad
que la propiedad privada no se encuentra plenamente garantizada como establece la Constitución. Bien, más allá del sustento legal que pueda tener o no esto, que ha decidido avanzar de todas formas el gobierno, pese a estas advertencias que nos hace el doctor Ferreiro, va a llegar al Congreso algún proyecto que eleve el Poder Ejecutivo Nacional. Por eso también hablamos con Félix Álvarez, que es un periodista parlamentario que conoce muy bien lo que pasa en los pasillos legislativos y que nos va a ayudar a entender un poquito qué puede pasar si esto avanza en el Congreso de la Nación. En realidad todavía no ingresó al Parlamento, y si ingresa, el trámite es el siguiente. Tienen que ir a la Comisión de Asuntos Constitucionales, ahí por supuesto en el Senado estamos hablando, tiene número suficiente como para aprobarlo, sacar un dictamen. Entonces tendría que ir al recinto, pero claro, hay que esperar, porque para no correr ningún riesgo respecto de si uno lo envía directamente, necesita los 2/3 y ya se dio la oportunidad de que la oposición bloquea los 2/3. Ahora bien, si pasa una semana, eso va al recinto, se aprueba. Ahora, ¿qué puede pasar en diputados? En diputados, hoy por hoy, el proyecto estaría trabado. Pero acá hay una cosa fundamental en este tema. ¿Cuál es? Lograr, a pesar de que la oposición pueda tener algunos proyectos alternativos, la clave en diputados es que el oficialismo pueda lograr el quórum. Logrado el quórum, que el oficialismo lo puede lograr, por más que la oposición, en este caso los diputados que pudieran votar en contra, no le va a hacer falta. Si la oposición no está presente, se aprueba con una simple mayoría, la mitad más uno. Entonces puede salir el proyecto ahí. Ya se dio el caso hace muchísimos años con la privatización de YPF, que el oficialismo necesitaba lograr el quórum. Había algunos diputados que estaban en contra del proyecto, entonces se los habló, se conversó, se dialogó, dijeron, bueno, ustedes se pueden decir que están en contra, pero siéntense. Bueno, lo que tiene que lograr el oficialismo para esto es que se logre el quórum. ¿Cuándo se votaría? Bueno, depende. Yo pienso que a la Cámara de Diputados, que es lo más difícil de todo este proyecto, se votaría recién en el mes de agosto. Lo cierto es que más allá de la propuesta oficialista que pueda haber en este caso, hay algunas que ya están a punto de presentarse en el Congreso, como es el caso del sector que lidera el ex candidato a presidente Lavagna. En este caso nos va a explicar su propio proyecto el diputado santafesino Luis Contingiani, que propone una alternativa a lo que ha hablado hasta ahora Casa Rosada con los propios dueños de Vicentín y también con el gobernador Omar Perotti. Lo escuchamos. La posibilidad de que de manera concertada, inclusive con Vicentín, dentro del concurso preventivo, haciéndole una oferta al juez del concurso, podamos crear una sociedad anónima, público-privada, con participación estatal, a partir de las acreencias que individualmente tiene el Estado Nacional en el pasivo de Vicentín como de manera más importante, aunque no mayoritaria. Crearíamos una sociedad anónima con acciones ordinarias que podríamos convertir a creencias y pasivos en capitalización o en acciones en la nueva sociedad anónima. Vicentín seguiría con sus acciones diferidas, pero no tendrían la gestión del nuevo negocio integrado que estamos proponiendo. Y acá estoy proponiendo que no que el gobierno le inyecte recursos al gobierno de Santa Fe, sino que en concepto del pago de la deuda histórica que tiene la Nación con Santa Fe, vía YPF Agro le ceda acciones al gobierno de Santa Fe para que Santa Fe esté en el directorio de esta nueva sociedad mixta, esta nueva corporación agroindustrial exportadora. Así como las provincias petroleras son dueñas de, por tener recursos como gas y petróleo de YPF o tienen acciones de YPF, lo que proponemos es que el gobierno de Santa Fe, por ser una potencia agropecuaria muy importante, tenga sus acciones vía la cesión de acciones que surja de la alianza Vicentín-YPF. El asociarnos con las cooperativas exportadoras,
que Santa Fe tiene de manera muy importante, como Agricultores Federados Argentinos, como la ACA misma, la Asociación de Cooperativas Argentinas, y otras cooperativas también que están en unidades de negocio, produciendo, exportan, agregan valor y saben muy bien y son muy serias a la hora de hacerlo. Esto es estratégico porque nos permitiría tener materia prima en un negocio que es de confianza, que es el negocio exportador o el comercio de granos, hacernos de materia prima y además un valor estratégico que tienen las cooperativas para el desarrollo territorial y productivo de nuestros territorios. En la propuesta hay otros aspectos también que estamos analizando, como la posibilidad de compra de la creencia a pequeños productores y cooperativas por parte del Estado Nacional, donde el Estado Nacional podría resolver un problema económico de muchas cooperativas chicas y productores chicos que están en el pasivo vicentín y no tienen horizonte de cobro. Y estamos evaluando cómo frenar la posibilidad, la amenaza de una extranjerización de la empresa, y ahí estamos proponiendo la fórmula de la acción de oro que le da en este nuevo estatuto, en esta nueva sociedad anónima que estamos proponiendo de forma concertada, le daría la posibilidad al gobierno nacional de vetar una venta a extranjeros. Los dueños tendrán que responder ante la justicia lo que la justicia le requiera, pero hay que separar una empresa de 90 años con fuerte arraigo y desarrollo en la provincia de Santa Fe, y hay que saberla integrar un proceso productivo mayor. Ahora bien, pero yendo más allá de lo que tiene que ver con los proyectos, en lo que puede llegar a pasar después, centrémonos también en lo que significa para nuestro país este tipo de procedimientos que generan por lo menos polémica. Y quiero cerrar este trabajo con las reflexiones que puedan hacer desde lo económico y desde lo simbólico personas que saben y mucho del tema. Principalmente arrancamos con Iván Carrino, reconocido economista, que también nos deja su postura sobre esta intervención al grupo de empresas de Vicentín. Vicentín es una empresa que no goza de buena salud, de hecho una pesada deuda la llevó a una convocatoria de acreedores. Y en esa convocatoria de acreedores podría ocurrir que la empresa finalmente tenga que terminar declarándose en quiebra. Y el problema con la expropiación es la señal que esta violación de la propiedad privada le lleva o le manda a los demás inversores que potencialmente estarían interesados en invertir en el país. El potencial inversor pensará, si violan la propiedad privada de Vicentín o de otra empresa del mercado argentino, ¿por qué no van a violar la mía? ¿Por qué van a respetar la mía? Obviamente la consecuencia de esto es un menor incentivo a la inversión, lo que genera menor crecimiento económico y menor caída de la pobreza o incluso su aumento. Si el gobierno se hace cargo de una empresa que tiene deudas y que está al borde de la quiebra, lo que estará haciendo es estatizando esa deuda privada y obviamente aumentará su propia deuda con la suma de esta nueva deuda privada. Es decir, directamente le está transfiriendo el pago de esa deuda a todos los contribuyentes y, por tanto, socializándola. La socialización de pérdidas no solamente inhibe el mecanismo del mercado que alinea los incentivos de quienes producen con las demandas de quienes consumen, sino que además puede derivar en una crisis económica. Expropiar empresas es una pésima idea. Viola la propiedad privada, viola el mecanismo de las pérdidas socializándolas y además puede generar o puede agravar una crisis macroeconómica. Y ya desde lo simbólico y para cerrar directamente este trabajo, la palabra queda en manos de un reconocido analista político, pero también economista y que sabe mucho del área multinacional, y él lo escuchamos, es Gustavo Segre. La intención de expropiar a Vicentín es un atropello a la razón, como diría el tango. Es una barbaridad de todo punto de vista, pero sobre todo muestra que el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández no tendrá ningún problema con ir contra la propiedad privada para encontrar fuentes de financiación de un proyecto populista que cada vez se complicará más porque no hay recursos para pagarlo. Cuando el gobierno intenta tomar una empresa por la fuerza, no respetando las condiciones judiciales, la legislación en curso y sobre todo la igualdad ante la ley, estamos en un problema institucional complicado.
a lo cual nosotros, la sociedad, debe manifestarse en oposición, claramente, o asumir que el país que tendremos será muy parecido a lo que hoy vemos como Venezuela.